En este vídeo analizaremos si la matriz A que aparece en pantalla es diagonalizable y en caso afirmativo calcularemos una matriz diagonal semejante y una matriz de paso. Lo primero que haremos es determinar el polinomio característico de la matriz A. Como sabes es P de x igual al determinante de A menos x por... Y ahora como la matriz A es una matriz 2 por 2 tendríamos la matriz de identidad de orden 2 y sub 2. Entonces sustituimos la expresión de A y de la matriz de identidad, esto nos quedaría el determinante de A, que es 2 menos 1, 6 menos 3, menos x por la matriz de identidad de orden 2, que es 1, 0, 0, 1. Entonces esto te quedaría el determinante 2 menos 1, 6 menos 3, menos, y ahora x por 1, 0, 0, 1, multiplicamos x por cada uno de los elementos de esa matriz, obtendrías x0, 0x, y entonces tenemos el determinante de una resta de matrices, el resultado va a ser una matriz, luego vamos a omitir los paréntesis y restamos elemento a elemento. Tendríamos 2 menos x, menos 1 menos 0 que es menos 1, 6 menos 0 que es 6 y menos 3 menos x. Y entonces ahora tenemos que calcular este determinante que aparece aquí. Entonces multiplicamos los elementos de la diagonal principal, 2 menos x por menos 3 menos x, menos, y ahora los elementos que restan los multiplicamos, 6 por menos 1. Entonces esto nos quedaría, multiplicamos estos dos polinomios, 2 por menos 3 menos 6, 2 por menos x menos 2x, menos x por menos 3 más 3x y menos x por menos x más x al cuadrado. Menos 6 por menos 1 es más 6. Entonces esto nos quedaría, el menos 6 este con el más 6 del final se van, pues x al cuadrado y menos 2x más 3x es más x. Entonces ya tenemos el polinomio característico y recordemos las condiciones que tiene que satisfacer la matriz A para ser diagonalizable. Ahí las tienes. En primer lugar, que el polinomio característico pueda expresarse como producto de polinomios de grado 1. La segunda condición relativa a los valores propios que después nosotros analizaremos. Entonces, para la primera condición, que el polinomio característico puede expresarse como producto de polinomios de grado 1, pues claramente aquí podemos sacar factor común de x. Tendríamos x que multiplicaría a x más 1. Entonces se cumple la primera condición de diagonalización. Después analizamos la segunda, pero como sabes también, los valores propios de la matriz son las raíces del polinomio característico. Entonces de aquí deducimos que los valores propios son aquellos números que anulan a x y a x más 1, que claramente serían x igual a 0 y x igual a menos 1. Y ahora nos quedan las multiplicidades. Pues de esos factores, cuando tenemos factorizado el polinomio característico, que anulan a los valores propios, tenemos que ver los exponentes, que serían las multiplicidades como raíces de estos números. Entonces observa que lo que anula a x igual a 0 es x, que viene elevado a 1, entonces la multiplicidad sería 1, y lo que anula a menos 1 es x más 1, que viene elevado a 1. Luego la multiplicidad de x igual a menos 1 sería 1. Entonces hablábamos de una segunda condición para que la matriz sea diagonalizable, pero existe una propiedad que dice que si tenemos una matriz n por n con n valores propios distintos, automáticamente es diagonalizable. O sea, se va a cumplir automáticamente la segunda condición. Observa que en nuestro caso tenemos una matriz 2 por 2 con dos valores propios distintos. Luego, aplicando esta propiedad, se tiene que la matriz A es diagonalizable. Sin embargo, pues tú también puedes comprobarlo viendo la segunda condición, aunque nosotros ya sabemos que es diagonalizable. De hecho, como queremos una matriz de paso, pues vamos a tener que obtener los subespacios propios. Vamos a tener, de alguna forma, que comprobar que efectivamente se satisface la segunda condición. Bueno, pues lo dicho, vamos entonces a calcular los subespacios propios que, como ya hemos indicado, pues permitirán obtener la matriz de paso. Entonces, en primer lugar, calcularemos el subespacio propio asociado al valor propio 0. Esto se denota por v sub 0, el 0 lo ponemos ahí abajo, y serían los xy pertenecientes a R2 tales que, recuerda siempre, a por v igual a lambda v, en nuestro caso tendríamos a por el vector que es xy igual al valor propio que es 0 por xy.
Entonces esto nos quedaría los xy pertenecientes a R2 tales que, y ahora ponemos ahí la matriz A, 2 menos 1, 6 menos 3, por xy igual a 0 por xy, multiplicamos 0 por cada uno de los elementos de esa matriz columna, nos queda la matriz columna 0, 0. Entonces, ahora seguiríamos, tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, pero antes de ello, pues comentar que aquí tienes esa matriz por xy igual a 0, 0, pues esto que hemos puesto aquí, este subespacio, corresponde con el núcleo al considerar el endomorfismo de R2, cuya matriz de la base canónica es esta que tienes aquí, 2 menos 1, 6 menos 3. O sea, que cuando calculas el subespacio propio asociado al valor propio 0, siempre estás haciendo el núcleo de una aplicación lineal cuya matriz de la base canónica coincidiría con esa que tienes ahí. O sea, v sub 0 siempre es el núcleo de una aplicación lineal. Bueno, pues podríamos desarrollar el producto de matrices que tenemos aquí e igualar elemento a elemento con la matriz que tenemos en la derecha, obteniendo un sistema de ecuaciones. Pero observa que aquí tenemos directamente la forma matricial de un sistema de ecuaciones. Luego podemos resolverlo ya aplicando el método de Gauss. Entonces escribimos la matriz de ese sistema, ahí la tienes, y entonces, ¿qué número hay que multiplicar al 2 tal que al sumarlo con el 6 nos dé 0? Pues claramente menos 3. Multiplicamos menos 3 por la primera fila más la segunda fila, entonces la primera fila como lo que hace ceros, pues nos queda igual, y ahora menos 3 por 2 menos 6, más 6 0, menos 3 por menos 1, 3 menos 3 0, y menos 3 por 0 0 más 0 0. Entonces, al acabar Gauss, pues escribimos las ecuaciones que obtenemos. Observa que en la segunda fila es todo 0, luego eso te quedaría la identidad 0 igual a 0, que no se pone. Solo tendríamos una ecuación que sería 2x menos y igual a 0. Entonces, al terminar Gauss, tenemos dos incógnitas menos una ecuación, luego tenemos un parámetro. Vamos a llamar igual a alfa, sustituimos en la primera ecuación, tendríamos 2x menos alfa igual a 0, luego 2x sería igual a alfa, de donde x sería igual a alfa medios. Entonces ya tenemos la forma de las soluciones de ese sistema de ecuaciones, pero recuerda que todo vector de v de 0 es solución de ese sistema, por lo tanto, si consideramos un xy perteneciente a v de 0, tendríamos que xy sería igual a la x alfa medios, la y alfa. Entonces sacamos el alfa fuera y tendríamos que eso sería alfa por un medio 1. Entonces tenemos que todo vector de v de 0 es combinación lineal de un medio 1, luego el conjunto formado por ese vector constituye un sistema generador de v de 0. Tendríamos que v de 0 sería el subespacio generado por el un medio 1, y aquí podríamos trabajar con este sistema generador, pero ya sabes que si tenemos un sistema generador, si multiplicamos sus elementos por números distintos de 0, lo que obtenemos también es un sistema generador. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar ese elemento del sistema generador por 2 para que no aparezcan fracciones y obtendremos que esto también sería el subespacio generado por el vector 1, 2. Entonces, el elemento que tenemos en el sistema generador es un vector distinto de 0, 0, por lo tanto el conjunto formado por este vector sería un sistema libre que genera v de 0 y entonces tendríamos que el conjunto formado por el 1, 2 sería una base de v de 0. Bueno, ya sabemos que la matriz es diagonalizable, pero comprobamos aquí que efectivamente para este valor se cumple la segunda condición, que la dimensión de v de 0, que es 1, al tener un vector, la base de v de 0, coincida con la multiplicidad, que también es 1. Entonces vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y copiamos lo que hemos obtenido ahí arriba. Entonces vamos a pasar al otro subespacio propio que tenemos que calcular, v de menos 1. Por definición serían los xy pertenecientes a R2, tales que a por v es lambda v. En este caso la matriz A por xy sería igual a menos 1 por xy. Entonces esto te quedaría los xy pertenecientes a R2 tales que la matriz A, ahí la ponemos, por xy sería igual a menos 1 por xy, te quedaría menos x menos y. Y entonces aquí, en primer lugar, tenemos un producto de una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 1. El resultado es una matriz 2 por 1 que igualaremos a la matriz menos x menos y.
Luego vamos a obtener los elementos de este producto que igualaremos directamente a menos x y menos y respectivamente. Estos serían los x y pertenecientes a R2 tales que el primer elemento de ese producto sería la primera fila por primera columna, 2x más menos 1 por y, que es menos y, igual a menos x, y ahora el segundo elemento sería segunda fila por primera columna, 6x más menos 3 por y, que es menos 3y, igual a menos y. Entonces vamos a pasar los elementos que tenemos en los segundos miembros de la igualdad a la parte izquierda y tendremos que estos serían los x y pertenecientes a R2 tales que ahora tendríamos que el menos x de la primera ecuación pasaría a la otra parte como más x, más 2x, 3x, menos y igual a 0 y en la segunda ecuación tendríamos 6x, ahora el menos y que está en la segunda parte de la igualdad pasaría a la otra parte como más y, menos 3y, menos 2y igual a 0. Entonces, ya sabes, los elementos de VD1 son los vectores solución de este sistema de ecuaciones. En primer lugar, observa que si multiplicamos por 2 la primera ecuación, nos queda la segunda. Luego, son proporcionales, podemos eliminar la segunda ecuación directamente. Entonces, nos quedaría solo esta ecuación, pero nosotros podríamos calcular las soluciones de este sistema de ecuaciones formado por esta ecuación, pero vamos a razonar de otra forma. Recuerda que tenemos que la matriz A es diagonalizable, luego para cada valor propio se cumple que la dimensión de subespacio propio asociado coincide con la multiplicidad. En particular, se cumplirá para menos 1. Tendremos que la dimensión de v de menos 1 coincidirá con la multiplicidad de menos 1, que es 1. Luego ya tenemos que la dimensión de v de menos 1 es 1. Entonces necesitamos una base que estará formada por un elemento. Lo que vamos a hacer es calcular un vector no nulo de v de menos 1 y después razonamos. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta ecuación, pues vamos a dar el valor x igual a 1. Entonces si sustituimos tenemos 3 por 1 menos y igual a 0. Entonces pasamos esta y a la parte derecha sumando, tendríamos que 3 por 1, que es 3, sería igual a y, y entonces tendríamos eso, que y sería igual a 3. Y obtenemos el vector 1, 3, que sería un vector de v de menos 1. Entonces tenemos un vector no nulo, por lo tanto tendremos que el conjunto formado por el vector 1, 3 sería un sistema libre, pero tenemos que la dimensión de v de menos 1 es 1. Entonces tenemos un sistema libre que tiene tantos elementos como la dimensión de v de menos 1, por lo tanto esto sería una base. Tenemos que el conjunto formado por el 1, 3 sería una base de v de menos 1. Bueno, como digo, tú esto podrías haber resuelto el sistema sin problemas si te queda lo mismo. Bueno, pues vamos a borrar por aquí e incluimos toda la información que hemos obtenido ahí arriba. Entonces ya tenemos las bases de los subespacios propios, ya sabemos que la matriz es diagonalizable y entonces escribimos ya una matriz diagonal semejante, pues sería una matriz D, como es diagonal los elementos de fuera de la diagonal son ceros y ahora en la diagonal tenemos que poner los valores propios tantas veces como indican sus multiplicidades. Pues en primer lugar tenemos el valor propio 0 que tiene multiplicidad 1, pues ponemos 0 una vez y en segundo lugar tenemos el menos 1 que tiene multiplicidad 1. Luego ponemos el menos 1 también una vez. Y ahora, una vez que tenemos la matriz diagonal semejante, escribimos una matriz de paso asociada. Vamos a denotarla por P. Entonces tenemos que escribir los elementos de las bases de los subespacios propios en las columnas, en el mismo orden que hemos escrito los valores propios en la matriz diagonal. Te serviría cualquier base, ¿eh? Estas que hemos obtenido o otras. Entonces, en primer lugar hemos puesto en la matriz diagonal el 0, por lo tanto vamos a poner en la primera columna el elemento de la base de v de 0, que es 1, 2. Y ahora en segundo lugar, en la segunda columna has puesto el valor propio menos 1, luego en la segunda columna de la matriz de paso tendrías el vector de la base de v de menos 1, que sería 1, 3. Como digo, pues podrías poner otra base perfectamente de este subespacio y también del v de 0 sin ningún problema. Bueno, y en la matriz diagonal semejante D hemos puesto los valores propios en un orden, ¿no? Hemos puesto primero 0 y después el menos 1.
Y tú dirás, ¿se puede poner en el otro orden? Pues sin ningún tipo de problemas. Entonces, otra posibilidad, otra solución sería la matriz diagonal semejante, vamos a denotarla ahora por d tilde, pues escribir los valores propios en la diagonal en el otro orden. Entonces tenemos una matriz diagonal, fuera de la diagonal principal escribimos ceros, y ahora en la diagonal principal vamos a escribir los valores propios en otro orden, pues escribimos en primer lugar el -1 y después el 0. Esta te serviría perfectamente, también sería semejante a la matriz A, pero ahora para la matriz de paso, pues claro, pues tienes que escribir los vectores propios en las columnas, pero en el mismo orden que has escrito los valores propios en la matriz diagonal. Entonces vamos a denotar a la matriz de paso por P tilde, sería una de las infinitas que tendrías para este caso, y entonces tenemos en primer lugar en la primera columna, como hemos escrito el valor propio -1, pues escribimos el vector de la base de v de -1, que sería 1, 3. Y ahora en la segunda columna, como has escrito el valor propio 0, pues escribimos el vector de la base de v de 0, que sería 1, 2. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de universidad y también de secundaria para repasar, todo explicado paso a paso. Muchas gracias y hasta pronto.